¿Cuál fue la primera super película? El cine de superhéroes ha tenido sus altibajos, pero en general lleva más de 20 años dominando la cultura pop. En la lista de películas más taquilleras de cada año, en lo que va del siglo XXI, siempre hay por lo menos una película de superhéroes, si no es que más. La taquilla no lo es todo, pero sí nos dice qué tipo de historias se consumen más. Y esas historias, algún tipo de influencia ejercen en el público. Parte de este éxito económico lo ha dominado Marvel con las películas del MCU, que iniciaron con Iron Man en 2008. Pero ese mismo año hubo una película de Batman que no solamente la rompió en taquilla, sino que además ganó un Oscar y encima esa película era secuela de otra de Batman, también increíblemente exitosa, pero de 2005. Pero antes de todas estas, la primera película de Spider-Man de Sam Raimi, estrenada en 2002, demostró que el cine de superhéroes podía apostarle no solamente a la taquilla, sino a una verdadera calidad cinematográfica. Buenos efectos visuales, buenas secuencias de acción y una buena historia del bien contra el mal. Antes de Spider-Man, en el 2000, fueron los X-Men. Quizá esa echó a andar la fiebre de los superhéroes, pero antes de X-Men, en 1998, salió una película también de Marvel, pero para público adulto, que además jugó con esta estética noventera de tecno industrial y ropa de cuero negro. Blade. Menciono el tecno y el cuero porque antes de Blade salió Matrix. No digo que Matrix le haya copiado a Blade, seguramente se grabaron al mismo tiempo, solamente digo que este mood por el que conocemos a Matrix en realidad empezó con Blade. Blade es la verdadera primera película de superhéroes que echó a andar una fiebre que lleva más de 25 años. La película que marcó la transición entre esto y esto. Blade fue la primera gran película de esta fiebre de superhéroes. ¿O lo fue? Porque Blade estrenó en Estados Unidos un 21 de agosto de 1998, pero el 17 de julio de ese mismo año llegó a cines una película muy taquillera sobre un personaje enmascarado que se viste de negro, que tiene una identidad secreta y que lucha contra el mal: el Zorro. Para mí, el Zorro es el superhéroe OG. No solamente su película salió antes, sino que su historia ocurre en un contexto previo a buena parte del cine de superhéroes que conocemos, donde el Capitán América peleaba la Segunda Guerra Mundial por un ideal de Estados Unidos. El Zorro andaba repartiendo sablazos cuando Estados Unidos todavía ni siquiera incluía California. En este video quiero defender no solo la idea de que el Zorro es un superhéroe, sino que incluso ha inspirado a otros héroes a convertirse en lo que son. Quiero explicar exactamente lo que es un melodrama. Y sobre todo quiero defender que la película de La Máscara del Zorro, en su rubro, es una película perfecta. Más específicamente, un melodrama perfecto. No bueno, no muy bueno, no excelente, perfecto. Y quizá el cine de superhéroes alcanzó su forma definitiva en esa primera película. De la A de Antonio a la B de Banderas a la Z de Catherine Zeta-Jones, hablemos, por favor, de La Máscara del Zorro. He visto La Máscara del Zorro no sé cuántas veces. La tenía en VHS, la tengo en DVD, de niño la veía a la mínima provocación, más de una vez me disfracé del zorro y hace unos meses en un vuelo vi que la película estaba en el catálogo del avión. La volví a ver, pensé, no mames qué pinche peliculón, y desde entonces le quiero hacer un video porque, como dije, creo que esta película es perfecta. Contexto rápido para entender qué pedo. El Zorro es un personaje ficticio inspirado en las historias de bandoleros reales, particularmente de uno llamado Joaquín Murrieta. Joaquín Murrieta era un bandolero californiano, y California tiene una historia particular porque fue parte de España, luego parte de México, quiso ser un estado independiente y creo que lo fue por poco tiempo, luego fue parte de Estados Unidos. A la fecha es un lugar plagado de personajes peculiares, y uno de estos, hace mucho tiempo, fue Joaquín Murrieta. Su historia es medio incierta, muchos detalles son más especulaciones, pero cuenta la leyenda que Joaquín Murrieta nació en Sonora, migró a California durante la fiebre del oro, poco después de que California se volvió territorio gringo, y al encontrar racismo y xenofobia y viendo que le sería imposible ganarse la vida legalmente, se volvió bandolero. Robó caballos y dinero y era miembro de una pandilla. Cuenta otra leyenda que le mataron a su esposa y que colgaron a su hermano por un crimen que no cometió. Según esto, Joaquín estaba en una banda con un tipo de 3 dedos al que apodaban Three Finger Jack, y un ex ranger gringo de apellido Love capturó a Joaquín y a Three Finger Jack. A Jack le cortó la mano, a Joaquín la cabeza, y Love exhibió la mano y la cabeza como evidencia de su victoria para cobrar una recompensa. La figura de Joaquín Murrieta se volvió símbolo de resistencia para quienes fueron oprimidos por los gringos en California. Fue apodado el Robin Hood de El Dorado, y es esta imagen la que inspiró al personaje ficticio del Zorro. Al Zorro de Anthony Hopkins le matan a su esposa, igual que a Joaquín en las leyendas. E igual que a Joaquín, al Zorro de Antonio Banderas le matan a su hermano. En la película, el personaje de Antonio Banderas se llama Alejandro Murrieta, pero su hermano mayor se llama Joaquín Murrieta.
juntos teniendo una banda con un tipo de 3 dedos apodado Three Finger Jack. En un punto de la película, un ranger gringo de apellido Love captura a Joaquín y le independiza su cabeza, y escenas más tarde desvive a Jack, a quien también le rebana la mano, y exhibe juntas la cabeza y la mano para tratar de espantar a Alejandro. Ahora llegamos a eso. El chiste acá es que en esta película suceden muchas cosas que salen directamente de la leyenda de Joaquín Murrieta, que quizá sí fue un justiciero, quizá no, pero el ideal del personaje inspiró al personaje ficticio del Zorro. Y en esta película lo colocan en un momento de la historia que sí es reconocible. Este periodo en que California pasó de ser de España a ser de México, antes de que Alta California fuera de Estados Unidos. Todo esto para decir 1800 y algo. Es importante poner este contexto de los bandoleros, justicieros y la historia de California porque uno de los temas de la película de La Máscara del Zorro tiene que ver justamente con el pueblo y con la autoridad que abusa del mismo, la disparidad social entre la mayoría de la población y el 1% de hombres adinerados que buscan hacerse de más tierra, más poder y más dinero a costa quizá de una nación entera. Vamos pues a la película. La Máscara del Zorro arranca con esta toma de un cuchillo atravesando una tela negra. Tal como el zorro hace de una tela negra su máscara, solo que esto es una carpa y hay dos niños curioseando. El primero que va a través de la tela es un joven Alejandro Murrieta, quien 20 años más tarde se pondrá la Máscara del Zorro. No llevamos ni 20 segundos y ya nos están lanzando presagios. Lo que estos morros andan curioseando es una protesta. California dejó de ser de dominio español para ser territorio mexicano, pero el hasta ahora gobernante está regalando tierras a sus compas antes de que lo saquen del puesto. Aquí conocemos al primer villano de esta historia, Don Rafael Montero, que no le teme a la revuelta de los campesinos y pretende ejecutar a 3 civiles inocentes para usarlos como ejemplo. O sea, este cabrón es malo con M mayúscula y abusa de su poder. Y nosotros queremos ver que pague, pero para eso nos van a hacer esperar. Los niños que andan curioseando la protesta dicen que están esperando la llegada de su héroe, el zorro. Confían en que va a llegar a ponerle un alto a las acciones de Don Rafael y ellos solo quieren verlo en persona en acción. Uno de ellos es sacado a rastras de la protesta y se da cuenta que quien lo está sacando es su héroe, el zorro. A punto de morir los 3 hombres inocentes, nuestro héroe enmascarado hace su entrada triunfal y no mamen la entrada, desvía el disparo de los verdugos hacia su comandante, sale de las sombras entre aplausos y gritos y es el héroe de estas personas. Y se sabe mover, pero Don Rafael no parece sorprendido. Esperaba que el zorro hiciera su entrada triunfal porque le tiene preparada una trampa. Desde un balcón, un grupo de tiradores espera la señal para caerle a tiros al zorro. Los morros, fascinados viéndolo en acción, logran incluso salvarle la vida, dejando caer una enorme escultura sobre el balcón. El zorro les agradece regalándoles su preciado amuleto y después de unas cuantas piruetas, por primera vez en la película, el zorro enfrenta al villano, que resulta armó todo esto nada más para capturarlo y no le salió. El zorro deja su marca en la piel del villano, pero sus palabras delatan su identidad. El villano perdió esta pelea, pero tiene cómo ganar la que sigue. El zorro se va triunfal en su caballo, reitero, topa en el calibre de teatralidad del personaje, y se va a casa a contarle a su hija sus aventuras. Aquí nos enteramos que el zorro no solo es un hombre de familia, es Don Diego de la Vega, un hombre rico como a los que Rafael regalaba a California. Y Rafael también se enteró. Rafael, que lleva años envidiando a Diego, pues él conquistó a Esperanza, la mujer a quien él quería. Pretende arrestarlo, pero Diego es el zorro. Se va a defender. Pelean en los pasillos de la casa, que empieza a quemarse con rapidez. Uno de los soldados de Rafael trata de acabar la pelea con un plomazo, pero Esperanza se pone en el camino y muere al instante. Así como un sargento recibió el disparo que iba para hombres inocentes, aquí Esperanza recibió el disparo que iba para el zorro. El villano mata al soldado responsable de matar a su amada. El héroe no suelta a la amada en cuestión, aunque ya no tenga vida. 2 personajes opuestos con acciones opuestas. Tras este caos, Rafael logra capturar a Diego, que está desesperado por sacar a su hija del incendio, y Rafael sale con ella en brazos. Tiene los ojos de su madre, le dice a Diego, antes de irse con la bebé y mandarlo a él a pudrirse en una cárcel. El zorro perdió su identidad, su libertad, su casa, su esposa y su mayor enemigo se robó a su hija y llevamos 15 minutos de película, no te pases de verga. Esto es un drama. No le están teniendo ni tantita piedad a mis emociones y aquí apenas dibujaron la primera relación antagónica entre personajes. Falta la otra. 20 años después de esa primera escena, los hermanos Murrieta son criminales buscados. Esos que le salvaron la vida al zorro y recibieron su amuleto, hoy son bandoleros. Un gringo de nombre Jack los capturó y pretende cobrar su recompensa. Pero cuando unos soldados los enfrentan, nos enteramos que Jack y los Murrieta son equipo. Llevan rato haciendo esta estafa. Y vemos también con un gesto que en todos estos años Joaquín no ha dejado de defender a su hermanito. Logran robarle su dinero a los soldados, huyen felices y victoriosos, pero son interceptados por el Capitán Love, un tipo de sangre fría que neutraliza a Jack
y a la distancia logra dispararle a Joaquín, que le insiste a Alejandro que lo deje atrás, que escape. Joaquín no se deja capturar por los soldados y Love decide llevarse su cabeza como trofeo, dejando a Alejandro completamente solo en el mundo. Con estos dos momentos, la tragedia de Diego de la Vega y la tragedia de Alejandro Murrieta, la película deja claro el tono y deja claro el punto de partida del camino de los protagonistas. Diego de la Vega, antes el zorro, querrá vengarse de Don Rafael por quitarle su vida, y Alejandro Murrieta querrá vengarse del Capitán Love por quitarle a su hermano. Los dos zorros empiezan su viaje buscando venganza, pero conforme ese viaje avance van a entender que aunque lo que quieren es venganza, lo que se necesita es justicia. Y esa transformación de deseo a necesidad es parte importante del viaje de un héroe. Y la idea del héroe va de la mano del tono que establece la película, que es el del melodrama. ¿Qué es el melodrama? Esto requeriría su propio video y aún así caería en imprecisiones porque según a quien le preguntes la definición puede variar. El melodrama puede ser un género de teatro, como puede ser el tono de una historia, como puede ser un recurso en una película que mezcla varios géneros. El origen de la palabra viene de melos, que significa música, y drama, que significa acción. Sería literalmente acción acompañada de música. Surgió de la mano de la ópera, donde la música era el vehículo de los momentos más cargados de emoción, y tiene sentido porque como forma de arte, la música es la que tiene un acceso más directo a las emociones. Para leer poesía tengo que saber el idioma y saber leer. Para ver una película tengo que entender qué acciones están representando los personajes, pero para escuchar una canción no necesito saber nada. Puede provocarme cosas sin ningún conocimiento previo. Obviamente se puede estudiar y se puede apreciar más a fondo, pero en un primer nivel es el arte literalmente más emocional. De ahí que el melodrama contaba historias con momentos de una fuerte carga emocional que iban acompañados de música. Fue evolucionando y hoy en día la historia no tiene que ser un musical o una ópera para que haya melodrama, pero se quedó la carga emocional. Y generalmente ocurre cuando hay valores opuestos que se enfrentan. No son personajes moralmente ambiguos, son buenos contra malos. Como es el caso de muchas historias de superhéroes, como es el caso del zorro. Don Rafael va a matar gente inocente nada más para atrapar al zorro al tiempo que le regala cachos de un estado que ya no gobierna a sus compas con dinero para que tengan más dinero. Es malo y eso nos hace sentir un chingo. Y queremos ver que pague, y por eso nos sumamos al viaje del personaje que se le enfrenta. El melodrama es un vehículo poderoso, despierta muchas emociones. Hay que manejarlo con cuidado para no caer en una telenovela con moraleja, sino en una historia rica donde el enfrentamiento entre bien y mal permite que pasen más cosas que en la realidad. Esta película es ejemplo del poder que tiene el melodrama. Y en 2 escenas ya nos dibujaron las 2 relaciones antagónicas que lo guían. La relación de bien contra mal. Don Rafael contra Diego de la Vega, Alejandro Murrieta contra el Capitán Love. Y esto va a ir agarrando más sentido. Volviendo a la película. Después de la tragedia de origen de Murrieta, Don Rafael Montero visita una prisión decadente en alguna parte de la costa de California. Han pasado 20 años desde que se fue. Pretende retomar el control de California, pero antes quiere asegurarse que su mayor rival, el zorro, ya no será una amenaza. El olor y la sensación de asco lo sacan de la prisión tan rápido como entró y no nota que Diego de la Vega sigue vivo ahí mismo. Hace 20 años reconoció al zorro por su voz, pero hoy no puede ver más allá de la decadencia y la pobreza y aunque lo ve a los ojos, no reconoce a su rival. Rafael es un tipo que cree que las clases sociales son un asunto de la naturaleza, que definen a una persona de forma total, y esto le impide reconocer a su mayor amenaza en la prisión. Diego de la Vega, en cambio, sí reconoce a su enemigo. Estaba esperando su regreso para tener un pretexto para escapar, y escapa. Rafael da un discurso acalorado frente a una multitud que termina aplaudiendo. Diego pretende matar a Rafael ahí frente a todo mundo, sabiendo que eso quizá le cueste la vida, pero no le importa, hasta que ve a Elena, su hija, que fue criada por Rafael, cree que es su padre y cree que esta es la primera vez que visita California. La presencia de Elena frena a Diego en seco en su misión de venganza. Pensó que había perdido a su hija, pero su hija aquí está. Reconoce que tiene una oportunidad, lejana, difícil, pero oportunidad a fin de cuentas de recuperarla. Y decide ser paciente un poquito más. Camina medio sin rumbo y por una maravillosa casualidad se topa con Alejandro Murrieta, a punto de intercambiar el amuleto que el zorro les dio hace años por un vaso de whisky. Alejandro reconoce al Capitán Love a la distancia, pretende enfrentarlo, pero Diego lo detiene. Este borracho va a morir en segundos a manos de un asesino entrenado. Diego le está salvando la vida a Alejandro, devolviéndole el favor que Alejandro le hizo 20 años atrás. Ahí Alejandro se da cuenta que está frente a su héroe de la infancia, y Diego le promete que si trabajan juntos, Alejandro aprenderá una forma de efectuar su venganza de manera exitosa y sobre todo con honor.
van juntos a la cueva del zorro para que Alejandro comience su entrenamiento, y aquí es importante hacer este paréntesis. Héroe enmascarado, se viste de negro, es millonario pero se disfraza para enfrentar criminales de alto perfil, tiene una cueva debajo de su mansión. Sé que todo esto suena a Batman y que en mi introducción, de forma descarada, ignoré las 3 películas de Batman que salieron antes de 1998, pero todo eso era para llegar a esto. El zorro no se inspiró en Batman, Batman se inspiró en el zorro. El personaje del zorro existe en la literatura al menos 20 años antes de que Batman existiera en los cómics. Y cuando Bruce Wayne atestigua el asesinato de sus padres cuando salieron del cine, la película que estaban viendo era la original de La Máscara del Zorro. Batman se inspiró en el zorro. Y tomando en cuenta que el zorro se inspiró en Joaquín Murrieta, podemos concluir que Batman es de Sonora. Volviendo a la película. Diego entrena a Alejandro, que tiene prisa por enfrentar al Capitán Love. Cuando ya está más preparado, Alejandro se lanza en una misión para robar un caballo que será su nuevo aliado. Usa la máscara del zorro y arma un cagadero. Y Diego lo regaña porque todavía no lo nombraba zorro y porque el zorro no era un ladrón, era un defensor del pueblo. Alejandro sigue jugando el papel del zorro desde la fantasía del superhéroe. Un poco como cuando Spider-Man accede a ayudar a Iron Man en Civil War. Lo hace con la ilusión de un niño que está conviviendo con su héroe de la infancia sin dimensionar las consecuencias reales de sus acciones y el peligro real al que se enfrenta. Por eso provoca sin querer una explosión en el cuartel de donde pensaba robar su caballo en silencio, pero el caos lo lleva a refugiarse en una iglesia donde tiene un encuentro con Elena, que pensando que es un cura con el que se confiesa que le gustó el extraño enmascarado que encontró hace un rato. El que el nuevo zorro y la hija del anterior zorro, criada por el enemigo del zorro, se enamoren es claramente el terreno de la telenovela, pero es mucho más profundo que eso. Elena nació en California. Sus primeros momentos en la Tierra fueron escuchando a Diego contándole las historias del zorro. Elena tiene en su ser una afinidad poderosa por la bondad que representa a su padre. Por mucho que la haya criado un tipo que divide el mundo en clases, Elena no puede negar su apego por el bien que sale a flote a partir de que vuelve a California y que de algún modo representa este nuevo zorro, que no es rico, no es de la nobleza, pero es bueno y pelea por el bien. Fue también la presencia de Elena en la playa la que frenó a Diego en su furor de venganza y lo hizo replantearse las cosas. En esta dualidad entre bien y mal, donde de un lado está Rafael y del otro lado Diego, Elena es una brújula que en este punto de la historia no sabe a dónde apuntar, pero en sus encuentros con Alejandro lo irá descubriendo. En la búsqueda de venganza, Elena representa la esperanza de que aún puede haber justicia. ¿Cómo se llamaba su mamá? ¡Esperanza! Nada en esta película es de a gratis. Sigue la escena que cuando yo era niño me parecía el momento más cool que ningún personaje hizo jamás en una película. La escena del baile. Alejandro se hace pasar por un noble y Diego por su sirviente, sabiendo que con este disfraz Rafael jamás lo va a ver a la cara. Y buscan infiltrarse en el círculo íntimo de Rafael para entender sus verdaderos planes. De forma pública habló de una California independiente, pero ¿cómo? Como Bruce Wayne hablando mal de Batman en una cena con su enamorada, así Alejandro habla mal de ese tal zorro para ganarse la simpatía de estos señores adinerados que ven al zorro como un activista radical, casi como un terrorista que atenta contra el sistema que los tiene a ellos en la cima. Viene ese baile que de nuevo me provoca toda clase de cosas y Alejandro gana acceso al círculo de Rafael, quien revela que su plan es comprarle California a Santa Ana con oro que está extrayendo de tierras que en este momento le pertenecen a Santa Ana. Rafael está robando la caja fuerte de una casa para después comprar la casa con ese dinero. Es malo con puras mayúsculas. Este es el espíritu del melodrama. Y es en estas escenas que se complejiza el antagonismo, no de Rafael con Diego, sino de Alejandro con el Capitán Love. Rafael no es capaz de ver más allá del estrato social. Por eso no reconoce a Diego aunque lo tiene de frente. Pero Love sí es capaz de ver. El melodrama tiene mucho de simbólico. Los personajes buenos o malos suelen ser representantes de algo más grande. Los individuos somos complejos, pero las ideas, esas pueden ser más absolutas. Y en el melodrama, esas ideas absolutas son representadas por personajes. Y aquí lo vemos con los villanos. Rafael es el gobierno, la realeza, el sistema que divide al mundo en clases y se asegura que nunca se mezclen y que los de abajo nunca suban. Love es la policía, es el arma que usa el gobierno a veces para defenderse, pero sobre todo para oprimir. Por lo mismo, Love está más cerca del pueblo. Rafael da las órdenes desde arriba, pero es Love quien jala el gatillo. Es Love el que ha oprimido directamente a estas personas y las ha visto a los ojos, y todo esto se dibuja en la que quizá es la escena más importante de toda la película. Rafael lleva a estos señores a la mina de donde está sacando todo su oro. Una mina que están trabajando esclavos que Love y sus soldados han secuestrado del pueblo. ¿De dónde sacaron a toda esta gente?, pregunta Alejandro. De donde queremos, responde Love.
Love sospecha de Alejandro y se da cuenta que mientras los demás nobles no dejan de ver el oro, Alejandro está viendo a la gente, a estos esclavos que están siendo explotados en la mina. Y este tétrico momento se ve interrumpido cuando nada más y nada menos que Three Finger Jack llama la atención de estos nobles para resumir el discurso de la película. Bienvenidos a la letrina del infierno, dice Jack. Love le dice a los nobles que lo ignoren, que es solo un ladrón común, y con una elocuencia envidiable, Jack responde: tan común como cualquiera, pero no soy nada comparado con ustedes, caballeros. Yo robo oro, robo dinero, pero ustedes roban la vida de la gente. Drops the motherfucking mic. En su entendible desesperación, Jack se lanza con un pico a atacar a estos culeros y Love le dispara en el aire. Se hace un silencio y la tensión se rompe cuando Rafael se burla de una de las palabras que usó Jack. Los nobles se ríen y siguen a lo suyo. No les importan estas personas, no los ven como personas. Solo Alejandro, que le regala a Jack una sonrisa nostálgica para despedirse del mundo con una nota un poquito más dulce. Y Love lo nota. Nota que Alejandro siente algo que los demás nobles no. Y lo invita a su despacho para que vea la mano que le arrancó a su viejo socio y la cabeza que hace tiempo le arrancó a su hermano. Love está casi seguro que este tipo es Alejandro Murrieta, y este momento es clave para Alejandro. Tiene enfrente a su mayor enemigo, están solos, sospecha de él, podría quizá matarlo, pero eso revelaría quién es. No tendría manera de salvar a los esclavos de la mina, la misión entera correría peligro, y con todo y que está frente a la cabeza de su hermano, tiene que tragarse su orgullo y fingir que nada de esto le molesta. Aquí es donde se rompe la idealización de Alejandro, donde realmente madura como personaje. Se da cuenta que aunque su venganza es importante, hay cosas que lo son aún más, y actúa desde esa madurez. Y Diego vive un momento similar, pero no con Rafael, sino con su hija, que en este momento cree que él es Bernardo, el sirviente de Alejandro. Elena le dice que qué dulce voz tiene, quizá reconociendo la voz que le contaba cuentos hace 20 años, y hay par de momentos donde a Diego casi se le escapa la verdad, que Elena es su hija, que no es de Rafael, que nació en California, y le podría contar todo. Ahí la tiene enfrente, están solos, pero eso revelaría su identidad, y la misión entera se caería. Igual que Alejandro, debe tragarse su orgullo y dejar que el mal siga ganando y la mentira siga viva solo un ratito más, hasta que estén listos para enfrentar al sistema. Alejandro está en este momento en su peor crisis. Se siente culpable porque están todas estas personas esclavizadas en la mina y él solo puede pensar en su odio hacia el Capitán Love. Diego lo tranquiliza diciendo: no te preocupes, ya no tienes que perseguir a Love, él irá hacia ti. Un poco en plan de: créeme, vengarás a tu hermano, solo tantita más paciencia. ¿Cómo puedo hacer lo que se necesita si todo lo que siento es odio?, pregunta Alejandro. Lo escondes, dice Diego. Con esto, y por primera vez, le entrega la máscara del zorro. Del mismo modo que Bruce Wayne usa la identidad de Batman para convertirse en un símbolo, Alejandro usa la del zorro para convertirse en el héroe que hace lo necesario. Alejandro es un ser humano que quiere matar al capitán que le quitó a su hermano, pero el zorro puede ser paciente. El zorro puede volver más joven que nunca 20 años después de haber desaparecido. El zorro puede aparecer en forma de una seta de fuego como fantasma para atormentar a Rafael y puede pelear con el Capitán Love de forma justa, sin dejarse vencer por el enojo y saliendo victorioso de ese encuentro con el mapa que necesitaba para rescatar a los esclavos de la mina. Y esta es la diferencia entre una telenovela y un melodrama ejecutado con complejidad. Sé que dije que en el melodrama los personajes son valores absolutos, buenos y malos. Y lo son, pero eso no quiere decir que sean simples. Aunque suene contradictorio, en esos valores absolutos hay complejidad. Del lado del mal está Rafael, que representa el poder, la avaricia, la envidia, y del otro lado está el zorro, que representa el bien, el heroísmo y la justicia. Ojo que de este lado no están Diego ni Alejandro, está el zorro. Cuando se pone la máscara se convierte en un símbolo, incorruptibles, buenos, pero cuando no, son humanos, que sienten y guardan rencores. Alejandro es también un criminal que, borracho, iba a enfrentar a su enemigo por puro odio. Y sin la máscara, Diego es un hombre que hace lo siguiente. Al tiempo que se llevó el mapa de Rafael, Alejandro descubrió que una vez que manden el oro a Santana, Rafael y sus soldados van a dinamitar la mina con todo y mineros para borrar toda evidencia de que le robaron a Santana. Es la forma definitiva de su maldad. Alejandro sabe que deben detenerlos. Tiene el mapa para llegar a la mina, ahora tienen que pensar en un plan que puedan efectuar juntos. Pero Diego no lo va a acompañar, porque Diego ya no es el zorro. El zorro es alguien más. En este momento, él es un hombre que lleva más de 20 años esperando su momento para vengarse. Y ese momento por fin llegó. Se lanza a la hacienda de Rafael, donde por fin le revela su identidad y le exige que llame a Elena. Elena,
que en la plaza tuvo un encuentro con una señora que la cuidaba cuando era bebé y la reconoció y le habló de las flores que ponía en su cuna, Elena, cuyo mundo está a punto de dar vueltas. Diego amenaza a Rafael con su espada para que diga la verdad, que fue responsable de la muerte de Esperanza, que Elena es hija de Diego y que la raptó hace 20 años. Diego está listo para dejarle otro abecedario en el cuello a Rafael, pero cuando Elena le pide que lo suelte, él lo hace sin dudar. Lastimar a Rafael lastimaría a Elena, y Diego nunca lastimaría a su hija, porque más importante que su venganza es su esperanza. El dato de las flores confirma que Diego dice la verdad, Elena ya lo sabe, y Diego es capturado una vez más por Rafael, pero ya se libró de ese fantasma que lo atormentaba. El zorro jamás se hubiera entregado para satisfacer su búsqueda personal, poniendo en peligro la misión más grande. Pero Diego ya no es el zorro, es un padre que quería que su hija supiera que nunca dejó de pensar en ella. Para Diego, esta búsqueda personal era más grande que la misión del zorro, y confía en que el nuevo zorro sabrá hacer lo necesario. Los hombres de Rafael y el capitán Love se preparan para explotar la mina. Igual que hace 20 años un joven Alejandro vio al zorro disfrazado entre la multitud, aquí, un hombre sediento se encuentra con el zorro disfrazado en la mina, listo para liberarlos a todos. Elena, por su parte, conociendo por fin la verdad, libera a Diego de su prisión. Y cuando en medio del enfrentamiento Rafael pretende dispararle al zorro a la distancia, en una vuelta poética que resuena con lo vivido hace 20 años, es Diego quien salva a Alejandro de ese disparo que no sabía que venía. Y viene entonces el enfrentamiento final entre antagonistas. Diego contra Rafael, Alejandro contra Love. Diego y Alejandro son mejores espadachines que sus enemigos, que además pelean con ira. Pero Diego y Alejandro no solo están peleando, tienen también que salvar vidas. Alejandro debe frenar la explosión de la mina para derrotar a Love y salvar a tiempo a los obreros. Diego debe derrotar a Rafael, pero este se escuda amenazando a Elena. Y Diego ni lo cuestiona, suelta su espada porque todo sea antes que ver a su hija lastimada. Diego muestra compasión, como cuando abrazaba el cuerpo de Esperanza. Rafael ejerce poder, como cuando mató al soldado que le disparó a Esperanza. Diego recibe un disparo que Elena apenas alcanza a desviar y la pelea continúa con Diego cada vez más débil. Alejandro enfrenta a Love poniendo trampas donde puede, frenando la explosión como puede, pero es demasiado. Elena empieza a liberar a los obreros al tiempo que las dos peleas continúan. Alejandro deja la marca de su nombre en su enemigo, como Diego lo hizo 20 años atrás con el suyo. En un punto, un golpe de Love casi hace caer a Alejandro, que recordando el entrenamiento que vimos escenas atrás, se aferra a una cuerda y conserva el equilibrio. Todo en esta escena hace eco con algo planteado antes. Love y Alejandro se enfrentan en el techo de esta estructura, Diego y Rafael lo hacen en la cima de la mina. Alejandro derrota a Love en su duelo, pero en lugar de regocijarse en la victoria, sabe que debe salir de esa estructura porque en cualquier momento va a colapsar y debe salvar a los obreros. Y en la cima de la mina, creyéndose victorioso, un Rafael que nunca se dignó a ver más allá de su clase, que nunca se dignó a ver hacia abajo, se enreda los pies en una cuerda atada a una carreta de oro, grita desesperado tratando de zafarse, pero es inútil. Y juntos, Love y Rafael mueren por el peso del oro que estaban robando. El oro de la fiebre que trajo a tanta gente a California, oro que le dio a este lugar el nombre de El Dorado, oro por el cual estaban dispuestos a matar a toda esta gente. Ese oro es el que los termina matando a ellos. Alguien explíqueme cómo este no es un final perfecto. Alejandro le muestra su identidad a Elena. Juntos liberan a los obreros justo a tiempo antes de la explosión de la mina, y en brazos de ambos muere Diego. Le habían quitado su identidad y a su hija, y 20 años después lo recuperó justo antes de perder la vida. Esa que sí estaba dispuesto a dar por un bien mayor. Y así como Diego le contaba sus aventuras a una joven Elena, aquí Alejandro le cuenta sus aventuras al hijo que tuvo con Elena, y siendo oficialmente el nuevo zorro, termina la mejor película de superhéroes de la historia. Cuando se habla de perfección, creo que esta película es buen ejemplo porque desde su estructura no le falta ni le sobra una acción. Cada cosa que sucede en la escena final hace eco con algo que vimos escenas antes, con un detalle de la mitad o directamente con algo que pasó al principio. La historia cierra de forma redonda y el final es satisfactorio, pero no se regocija. No tendría sentido ver 30 minutos más de película después de la muerte de Rafael y del Capitán Love. Solo tenían que perder una vez después de ganarle tantas veces a los héroes y caen por su propio peso, de forma poética con una carreta de oro y con uno viendo hacia abajo y el otro hacia arriba, cosa que resuena con el rol simbólico que jugaban. Es riquísimo ver a este villano que siempre se salió con la suya resolviendo todo con dinero, aquí, desesperado, gritando en pánico porque ese dinero lo está jalando al abismo.
y se hace justicia en tanto que los trabajadores son liberados de la mina y en el proceso se logró la venganza de acabar con los villanos que atentaron contra nuestros héroes. La historia plantea situaciones complejas a pesar de jugar con ideales absolutos, precisamente porque los juega bien. Y creo que no hay duda de que el Zorro es un superhéroe. Identidad secreta, entrenamiento, se sacrifica por un bien mayor, baticueva. Viene más bien la pregunta de ¿para qué sirve un superhéroe? Creo que la fantasía del superhéroe es un desahogo. Al Capitán América lo vemos derrotar a alguien que en la película directamente nos dicen es más malo que Hitler. Esa es la materialización de una fantasía que nos permite desahogar dolores de la realidad, dolores que a veces parten de lo social, y en el Zorro tienen que ver con la desigualdad. La historia de California es compleja. A la fecha, hay oficiales de la ley cuyo trabajo es correr del estado a gente que a lo mejor lleva generaciones ahí. Gente que en lugar de ser enviados a una mina, son enviados a una prisión, pero esto resuena con esta ficción. La historia del Zorro sirve de desahogo ante esa forma de injusticia. Vemos a un tipo que viene de la nada, que entrena y que enfrenta al sistema y a sus más terribles representantes y les gana. ¡Y qué delicia! Esto no es por demeritar la complejidad en otras historias de superhéroes. Villanos como Killmonger en Black Panther, que defienden una causa que en principio suena más noble que la del héroe, le dan a la historia más matices. Y en este mundo, donde tantas cosas están tan polarizadas, meterle complejidad a la discusión es algo bueno. Hace falta dejar de ver al mundo real en términos de bueno y malo. Urge hacerlo. Idealmente, una película compleja me deja pensando, quizá incluso me invita a la acción en la realidad. Pero muchas veces estas discusiones se quedan en la película, sobre todo con los superhéroes. Creo que en el cine, especialmente en el cine de superhéroes, nos hace falta melodrama. Los personajes complejos nos ponen a pensar, personajes como los del Zorro nos ponen a sentir, y a veces eso es necesario en una película. Tengo mi propio conflicto porque por un lado extraño el melodrama, extraño películas como esta, pero por otro creo que el mundo necesita complejidad en sus discusiones y dejar de dividirlo todo en héroes y villanos. Y quizá ahí está la respuesta. Si la historia del Zorro sirve de desahogo ante el dolor de una realidad, quizá el melodrama como medio sea un desahogo también. Quizá nos hace falta melodrama en la pantalla para no traérnoslo a la vida real. Y quizá, así como el Zorro se pone su máscara para convertirse en un símbolo, nosotros podemos ponernos el melodrama para sentir. Y bien lo dijo un hombre sabio: el único pecado sería negar lo que su corazón realmente siente. From the Z to the O to the double R-O, he's a dude in a mask from the barrio. With his horse and his mask and his big old sword, he'll cut your butt from a 52 Ford.